Just stop and take a little time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. Won't you take a little time, girl? Won't you take five if you want it? Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Las Pequeñas Antillas son un grupo de islas que forman ese arco en el Mar del Caribe del cual nos hablaba Pedro Fernández y que forman abajo de Cuba hasta casi la costa con Venezuela, un archipiélago donde se encuentran, entre otras, que ya son países independientes, Antigua, tema de referencia de esta semana de programas, Barbuda, Bahamas, Cuba, Barbados, Haití, Isla San Cristóbal, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, entre otras. Bueno, estas islas, según yo, Pedro Fernández, quien y les recuerdo que Pedro ha escrito Reyes y Emperadores de Europa, aún no publicado, pronto por ser el éxito de Amazon, porque no lo van a poder cargar los drones para llevarlo a las casas debido a lo extenso y pesado que va a ser, porque va a estar como 3 kilos. Bueno, ese librazo que está haciendo Pedro Fernández de recaudación de datos, de información importante, nos habla de el Imperio Español, del Imperio Inglés, y hoy el tema, decía yo, es Antigua, porque haremos un programa desde Antigua, como parte de la secuencia que fueron las Filipinas, la nao de China, o el Gran Galeón, o el Galeón de Manila, el tránsito y tráfico de mercancía y de personas entre América, el Oriente y Europa, o el Oriente, América, Europa, Europa, América, Oriente, y por eso, Pedro, es que estamos hoy dándonos el enfoque hacia las Pequeñas Antillas. ¿Qué información tienes de lo que pasaba con el Gran Galeón cuando llegaba a América y toda esa mercancía que llevaban a Europa al Medio Oriente? Porque de Europa pasaban por el Estrecho de Gibraltar sin problema a Marruecos, y de Marruecos hasta África. Si bien dices, traficaban o traían a los esclavos, también traían animales, productos, comida, telas. ¿Qué sabes de ese comercio? El comercio del Galeón de Manila, o la nao de China, como también se le llamaba, era una ruta comercial importantísima en la época de la colonia para México, no era México en ese tiempo, para Nueva España y para Europa, para España. El proceso era el siguiente: después de la colonización de las Filipinas, llamadas así por Felipe II, Filipinas, Felipe II, lo que hacían es que los comerciantes españoles adquirían productos desde las Filipinas que venían desde China, desde el sureste asiático, lo que hoy sería Vietnam, Camboya, incluso de Japón, porque hubo un tiempo que se pudo comerciar con Japón hasta que lo cerraron, y estuvo 150 años cerrado, solamente los holandeses podían comerciar, pero hasta de Japón se traían sables, ¿no? Todo ese comercio que se tenía con China y las partes de Asia se recababa, por así decirlo, en las Filipinas, y el Galeón de Manila, que iba cargado con todas estas mercancías, navegaba de regreso. La ruta desde Acapulco a las Filipinas es mucho más rápida que la de regreso, porque la ruta de ir es directa por las corrientes oceánicas, es mucho más rápida y dura alrededor más rápida, como 3 meses, porque son 14.500 kilómetros. El problema era el regreso, o el tornaviaje, como le llamaban, porque tenían que despedir un arco hacia el norte muy, muy, muy amplio y luego bajar. De hecho, las primeras colonizaciones que se hacen en California son puestos de avituallamiento para el Galeón de Manila que bajaba por las costas californianas. Claro, por eso hasta lo vemos en La Paz, vemos recuerdos del Galeón en Manzanillo. Exactamente, en San Blas. En Ixtapa, donde se hundió algunas de las barcazas que venían con el Galeón. De hecho, expediciones importantes salían de Zihuatanejo para la colonización de sí, no Ixtapa, sino Zihuatanejo. De Zihuatanejo. Entonces tenían que despedir un arco muy amplio hacia el norte y bajaban costeando lo que es el litoral del Pacífico mexicano, hasta llegar a los principales puertos, el más importante de todos siendo siempre Acapulco. Y entonces todas estas mercancías del Galeón
se desembarcaban en el puerto de Acapulco. De ahí eran transportadas, para que se den una idea, los que nos oyen, transportar en burros, ¿no? Porque no había caminos realmente para cruzar toda la sierra de Guerrero, y de ahí los cruzaban por todo el país hasta llegar a Veracruz. Y toda esa mercancía se juntaba en Veracruz con la plata que venía del norte, con el cacao, con todos los productos de la Nueva España, y de ahí partían. Ahora, sí, imagínate, pasaban por Tasco y se llevaban plata, ¿no? Y hasta Cecina de Cuatro Vientos. Si hubiera habido, yo creo que sí, ¿no? Y de hecho el galeón de Manila, otro dato que es importante, el galeón de Manila, los galeones normalmente tenían un promedio de unos 500 toneladas de peso, o había hasta de 1000 toneladas, que eran muy grandes. El galeón de Manila, como solamente podía salir 1 o 2 galeones al año, era de 2000 toneladas. Enorme. Eran enormes esos galeones, hay unos que se han hundido, que se han encontrado, son gigantescos esos galeones. Sí, inclusive dicen las lenguas que en Zihuatanejo, en la playa La Ropa, es porque un día amaneció la playa cubierta de ropa. De algún naufragio. Exactamente, de algún barco que había naufragado y que llegó la ropa arrastrada ahí, ¿no? Ropa que venía del oriente, por supuesto. El famoso mantón de Manila, que no es de Manila, es de seda china. Muy utilizado, correcto, y muy cotizado en España, sobre todo en la parte de Sevilla, y era un mantón hecho en China y se hacía desde mucho antes, se hacía en el año 600 antes de Cristo, ya se fabricaban esos mantones de seda. Ahora, imagínate, Pedro, antes de ir en un minuto a noticias e informe vial, la escala que tenían que hacer al salir de Veracruz o de alguno de estos puertos, Coatzacoalcos, a lo mejor hasta Mérida, ¿no? Progreso, pues, desconozco exactamente las rutas, pero tenían que salir del Golfo de México para ir a España, a veces llegar a Portugal. Las escalas que tenían que hacer de aprovisionamiento, de abastecimiento en todas estas Antillas. Porque sí, después de las Antillas ya no hay nada hasta ya no hay España. Ya no hay absolutamente nada. Había 2 puntos principales donde se reunía la flota para que regresaba de las Indias hacia Europa, porque al principio iban barcos solos, y cuando empezó la piratería y sobre todo los corsarios como Francis Drake a atacar los barcos mercantes españoles, se juntaban en convoys, como en la Segunda Guerra Mundial, que cruzaban el Atlántico para defenderse de los submarinos alemanes. Bueno, había 2 lugares principales. Uno era en Cuba y el otro era en Portobelo, ahí en Panamá. El de Portobelo siempre pasaba a través de las Antillas, como dices, y ahí se volvían a abastecer, y no solo se abastecían, recogían productos de las Antillas menores, y a partir de ahí llegaban hasta Europa con todos estos productos. Y el de Cuba, ese sí salía directo, porque está mucho más al norte. Salía de Veracruz, pasaba a Cuba, y de ahí seguía más adelante. Entonces, jugaron una parte fundamental en el avituallamiento de estos barcos, ¿no? Porque, como dices, después de las Antillas no hay nada. Antigua y Barbuda les permitía accesos muy fáciles por la profundidad, por las marinas construidas, por las corrientes marinas que son muy tranquilas para poder desembarcar, contrario a otras de las Antillas o de las pequeñas Antillas, y poder partir, porque inclusive en una luna llena con marea alta de las Antillas menores, en las Antillas menores es fácil bajar, aunque el oleaje es alto, no es tan fuerte como podría ser en una Cuba, ¿no? O en una temporada de tormenta. No hablemos de huracán, porque eso sí le pega a todos, aunque no se recuerdan muchos huracanes en Antigua y Barbudas. No, y sabes que lo que dices es cierto, para ser islas tan chiquitas tenían puertos de buen calado, entonces podía ahí fondear la flota con unas aguas lo suficientemente tranquilas para, con estas flotas tan grandes, poder descargar mercancías, avituallarse y después partir desde ahí, ¿no? Y eran puertos bastante tranquilos, porque la parte más arriba, de donde sale la corriente del Golfo, hay mucho más Claro, hacia Puerto Rico y hacia Cuba. Y aquí eran aguas más tranquilas. Puede ser a favor para navegar, en uno de los sentidos, la verdad desconozco si es a favor o es contra Europa o a favor de Europa, la navegación, pero en el desembarque o en el tiempo o
los contratiempos que te puede generar un oleaje alto, preferían irse por las zonas de calado bajo. Y sobre todo para descargar y cargar mercancías en esa zona. Y luego tomaban la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es la que va del Golfo hacia Europa. De hecho, esa corriente... Es a favor. Es a favor. Llega hasta las costas de Irlanda, llega hasta las costas de toda esa parte. Ahora imagínate lo contrario. El Golfo de Vizcaya. Y del lado contra tenían que bajar por otro lado. Un poco como hacían con las Filipinas. Había una manera de llegar a las Filipinas y otra manera de salir de las Filipinas. Es correcto, porque inclusive en avión, Pedro, porque la ida a Filipinas son de 15 horas desde Los Ángeles y el regreso fueron 11. Sí, hasta el avión cambia, sí, el tren cuando vas a Europa, creo que es igual, es menos de regreso. O sea, tú te tardas más en llegar a España que en regresar de España. Sí, es cierto eso. Pedro, ¿cómo te localizamos? Me localizan en mi Twitter, que es Pedro. Pedro Historia, ¿no? Pedro-Historia. Pedro, es que vale, pero ya ni Pedro se acuerda. No me acuerdo de mi Twitter. Pedro-Historia. Muy bien, Pedro Fernández, siempre un gusto tenerte aquí. Igualmente aquí. Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.